Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Estoy esperando que digas eso. ¿Cómo estás? ¿Vas a decir eso también? Sí. Bueno, nunca respondí esa pregunta de esas personas, pero bueno, déjame decirte que estoy bien. Me alegro de que estés bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué? Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Por qué estás bien? Mantengo mi ancla donde se supone que debe estar. Ya veo, ok. Sí, estamos en tiempos difíciles, eso es verdad, sí. Pero no hay necesidad de quejarse porque hemos estado esperando esto durante mucho tiempo. Sí, eso es verdad. El problema es que algunas personas dicen que no estamos ahí. Bueno, ese es su problema. Comencemos con una oración. Padre Celestial, estamos en tiempos difíciles y te pedimos que por favor en esta discusión nos ayudes nuevamente para que podamos hablar y deliberar sobre lo que quieres que digamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Martín, te pondrás de pie y creo que el telón de fondo es muy apropiado. Hay un iceberg más adelante y la única forma de enfrentarlo es no pasar rozándolo como si fuera el Titanic, que se abre a paso y se hunde, aunque decían que era insumergible, sino afrontarlo. Y si chocas con un iceberg como ese, con todas tus fuerzas de frente, entonces las probabilidades de que el barco se sacuda terriblemente son bastante buenas, ¿verdad? Sí, eso es seguro. Creo que algunos podrían caerse por la borda, sí. Verdadero batido. Cuando sabes que hay un iceberg adelante y la orden es enfrentarlo, ¿no es un buen momento para abrocharse el cinturón de seguridad? Sí, para que no te caigas. Y añadir un poco de super pegamento, sí, para que no te caigas. ¿Qué opinas? Definitivamente creo que el momento es ahora. Ok, entonces no vamos a hacer ninguna ciencia espacial en este episodio. No vamos a hablar de los eventos. En la parte 2 lo haremos. Hablaremos de algunos de los acontecimientos que están teniendo lugar. Pero solo un pequeño repaso de nuevo de los conceptos básicos sobre qué es la confrontación y por qué es necesario enfrentarse al iceberg. ¿Sí? La cosa es, hemos hecho tantos episodios y han pasado tantos años, quiero decir, me enviaste algunas preguntas de gente y luego volví al 2021 y vi, vaya, tal vez podamos refrescar algunas de estas cosas nuevamente porque no sé cuántas personas vuelven y ven eso. No lo ven. Ahora, ¿cuánto hay ahora? Ni siquiera sé cuánto hay, solo de la serie What's Up Prof. Sí. Este es el 233 o el 234, ok. Entonces la gente no quiere repetir 234 episodios, 234 videos en media hora o 1 hora y media de duración. Así que lo entiendo. Quiero hacer un pequeño resumen de cuál es el verdadero problema y por qué es importante que nos preparemos para enfrentar este iceberg. Sí, en realidad, si el protestantismo hubiera hecho bien su trabajo, no habría ningún iceberg. Eso es cierto. Sí, porque entonces se habrían separado completamente y habrían conservado la fe y la fe verdadera y la pura. Ahora, todos están confundidos, sí. Así que Martín, hagamos un repaso nuevamente. Sé que ya lo hemos mostrado antes, pero este es el catolicismo pre-Vaticano II y su pensamiento. Y si vamos a los documentos del Vaticano II, entonces uno de los papas anteriores, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto, ¿recuerda? Dejó absolutamente claro que la posición católica desde el Concilio de Trento no había cambiado en absoluto. Así que es precisamente la forma en que fue presentado en el Vaticano II lo que hizo que algunas personas creyeran que la Iglesia Católica había comprometido y se había alejado de algunas de sus posiciones. Pero Ratzinger dejó absolutamente claro entonces que todavía, bueno, cuando no era Benedicto, él era el jefe de la Congregación de Doctrina de la Fe, que es la Inquisición, que primero fue dirigida por otra orden de la Iglesia Católica, pero finalmente fue dirigida por los jesuitas.
y su sede estaba en Roma, en el mismo edificio donde estaba la Inquisición. Y él dijo, las otras iglesias no son hermanas nuestras, porque ella es la madre, por lo tanto las demás solo pueden ser hijas, ¿verdad? Y tienen que volver a la madre. Y esa es toda la base del movimiento ecuménico. Y si te unes a ese movimiento ecuménico, básicamente es un reconocimiento de que quieres dejar de lado las diferencias doctrinales en aras de la paz, la armonía y la unidad. Eso es exactamente lo que es. Así que se deja de lado la verdadera doctrina de Jesús. Y el Papa Francisco dejó muy claro que la doctrina no debía ser un criterio en el movimiento ecuménico. Tuvimos que concentrarnos solos en aquellas cosas en las que estaban de acuerdo y el resto se dejó de lado. Lo bueno es que las cosas en las que a veces están de acuerdo no eran bíblicas, pero se basan en la tradición, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Y en nuestras conversaciones con Lennox y con Douglas Grisham quedó absolutamente claro que el protestantismo no iba a darle la espalda a la tradición, pero se iban a aferrar a ello a pesar de un contraargumento bíblico muy claro. Sí. Así que eso quedó claro. Entonces todo esto, y lo hemos visto ahora en los discursos que se han hecho y todo esto sobre la iglesia y el Estado, Trump ha dejado muy claro que no van a dar marcha atrás ahora. Bueno, volvamos a este video. Sé que lo hemos mostrado antes, pero solo para dejar muy claro lo que cree el catolicismo conservador. La Iglesia Católica, la dimensión humana, ha sido invadida por la herejía protestante. Cuando hablamos de la iglesia y de lo bueno, en realidad es de lo que estamos hablando. Ese gran grupo de católicos que se han unido a la mentira que es el protestantismo. El protestantismo es una mentira porque es una herejía. Hemos estado tratando este tema toda la semana y las herejías como el sismo conducen al infierno para los impenitentes. Aquí está el problema. Todas y cada una de esas creencias las obtuvieron del catolicismo. Punto. No se le ocurrió así por sí solo. Estamos encantados de compartirlo. Simplemente tómalo todo. Cuando Martín Lutero y sus seguidores salieron de la iglesia, se llevaron algunas cosas consigo, esas creencias entre ellos. Y luego, a lo largo de los siglos, los seguidores de Lutero han tomado esos tesoros católicos y los han distorsionado casi hasta hacerlo irreconocible. En el área de la teología, por ejemplo, los protestantes no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras, aunque todos bailan como si lo hicieran. Lo interpretan por sí mismo y lo completan los espacios en blancos a medida que avanzan, básicamente inventándolo. Lo que crea es un ambiente donde, en lugar de ser instruido por las Escrituras, uno los instruye. Los protestantes imponen sus creencias personales a los textos y los distorsionan para que signifiquen lo que más les gusta. No son una iglesia. Normalmente no son más que una organización sin fines de lucro que se reúnen 1 o 2 veces por semana y ocasionalmente acierta algunas escrituras, pero la mayoría de las veces naufragan en los textos sagrados porque han negado la autoridad de la Iglesia Católica, que le dio al mundo la Biblia. Es nuestro libro, no lo tomas y luego nos dice lo que significa, y luego haber negado la autoridad de la Iglesia para interpretarlo correctamente a pesar de que nuevamente la Iglesia lo produjo. Luego reclaman un derecho que no poseen, la capacidad de interpretar las Escrituras. Niega la eficacia de los sacramentos, especialmente la presencia real de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre, el alma y la divinidad, la Eucaristía. Tuerce y distorsiona las Sagradas Escrituras con el aire egoísta de decirle a las congregaciones lo que quieren oír. No somos esencialmente todos iguales, lo que en esencia significa que niegan la iglesia, y que niegan a la iglesia niega a Cristo. Ningún libro de la Biblia, por ejemplo, pretende ser inspirado, ni uno. Sin embargo, los protestantes siguen insistiendo en que la Biblia está inspirada. Bueno, dado que la Biblia misma ni siquiera afirma eso, entonces, ¿por qué lo creen? Martín, un momento de silencio. Parece apropiado para el alma de este pobre hombre. Sí, ok. Así que ese tipo de pensamiento sigue vigente dentro del catolicismo.
Y aunque la fachada hacia el exterior es reconciliadora, en el interior es exactamente lo que vemos aquí. Y esos participantes en los movimientos en el mundo tampoco pertenecen a sociedades secretas u organizaciones que tienen esta filosofía, ya sea que se llamen Opus Dei, que se torturan a sí mismo a diario para recordarle su lealtad al Papa, y que usurpan a Cristo y roban sus prerrogativas. Un sistema que bien merece el título de anticristo. Y luego están los caballeros de Colombo, que están ocupados en su agenda política para llevar estas doctrinas a la corriente principal, y se vinculan públicamente con protestantes en quienes yo creería, en mi carácter personal, en mi opinión personal, algunos de los cuales son probablemente agentes jesuitas, pretendiendo ser protestantes. Y no adhiriéndome a la palabra en absoluto, sino a alguna emoción. Y luego las declaraciones arrogantes sobre que la Iglesia Católica le dio la Biblia al mundo. La Iglesia Católica no existía cuando se escribió el Antiguo Testamento, y no existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y todo lo que hicieron fue pervertir los manuscritos orientales en su pensamiento antitético. Y luego agregaron un montón de tonterías llamadas apócrifos que contradicen cada palabra de la Biblia. Y que toda escritura es inspirada. ¿No dice la Biblia eso? Sí lo dice. Él dice que ningún libro pretende decir eso. Lo único que dieron al mundo es una versión corrupta que se llamó la Vulgata. Y la Vulgata fue declarada infalible. Y el siguiente papa, después de la declaración de infalibilidad, ordenó más de 2000 cambios, mucho para su infalibilidad. Y esa era la versión latina que estaba disponible hasta que se produjo el levantamiento de los turcos y la huida de la Iglesia Ortodoxa Oriental con los manuscritos que se basaban en la corriente de Antioquía. Al llegar a Occidente, esos manuscritos se utilizaron para traducir la Biblia, lo cual causó malestar en la Iglesia Católica. Sí. Así crearon la orden jesuita para contrarrestar lo que habían estado enseñando desde el principio. Así que Martín, quizás deberíamos volver al principio. Ok. Ahora, si tomo mi Biblia, tal vez pueda decirle rápidamente a la gente, bueno, ¿quieres saber qué tipo de Biblia? Sí, tenemos cientos de personas. Entonces, es la Biblia de estudio de la misión. Déjame ver la tuya. Sí, la Biblia de estudio de la misión. Sí, pueden implementar, mostrárselo a la gente que está allí en la cámara. Y pueden simplemente buscarle. ¿Es esta la Biblia de estudio del comentario de Ellen G. White? Sí. Ahora, Martín, si vas al libro de Apocalipsis, vamos a dejar muy claro lo que sucede allí. En el capítulo 2 de Apocalipsis tenemos el comienzo de la historia acerca de las 7 iglesias. Y esto cae dentro de la parte histórica de la estructura callástica del libro de Apocalipsis. Así que tienes el brazo histórico, tienes el clímax histórico y luego tienes el brazo escatológico. Ahora bien, cuando cae en el ámbito histórico, los comentaristas conservadores intentarán encajar los acontecimientos en un contexto histórico, porque conduce a los acontecimientos actuales en Apocalipsis 11 en adelante, 12, 13, 14, con algunas recapitulaciones de la historia pasada. Pero una vez que llegamos a Apocalipsis 13, 14, etc., entonces estamos tratando con los eventos que son actuales. Y el resto son eventos
esquiológicos en cuanto a cómo se desarrolla esto. Apocalipsis 14, por supuesto, también es muy importante. Entonces, si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, comienza con el primer movimiento, la primera iglesia, porque esto está dirigido a las iglesias. Así que obviamente estamos tratando con iglesias, con la filosofía de las iglesias, con la enseñanza de las iglesias y con las condiciones que enfrentan. Ahora, no voy a hacer un estudio bíblico sobre las 7 iglesias. No es nuestro punto aquí. La primera iglesia era pura. Era una iglesia que tenía la verdad. Pero se estaban volviendo complacientes. Así que se estaban quedando dormidos. Sí, se estaban quedando dormidos, complacientes. Así que yo conozco tus obras y sé que eres paciente y cómo no soporta a los malos y has prosperado. Y ves a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Ahora, ¿cómo se descubre a alguien mentiroso? Debes tener una base para distinguir la verdad del error. Sí. Entonces, ¿cuál fue su base? La Biblia. Entonces, ¿había una iglesia católica en esa época? No. ¿Había un papa? No. Entonces, desafortunadamente no pudo ayudarlos con su infabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrían podido interpretar las escrituras? No sé, esta pobre gente no tenía papa. Es una afirmación tan ridícula la de este hombre. Ya sabes, me da náuseas. Pero sin embargo, y luego habla de que has tenido paciencia y por amor de mi nombre has trabajado arduamente y no has desmayado. La iglesia primitiva era muy activa, ¿verdad? Ok. Pero luego dice, ya sabes, has perdido el fuego. Ahora, ¿qué fue lo que reavivó el fuego? El reavivado fuego llega a la iglesia vecina que no recibe ninguna reprimenda. Esmirna, y la palabra allí, por supuesto, es incienso dulce, el olor de un sabor dulce. Y estos fueron los tiempos cuando los cristianos fueron martirizados por su fe y hubo una persecución bajo el Imperio Romano. Y estas personas no tienen nada más que elogios de Dios. Y luego tienes un periodo de tiempo terrible llamado Pérgamo. Ahora, este es un periodo de tiempo cuando hubo un compromiso con el paganismo. Y este es el lugar que la Biblia dice que es donde Satanás tiene su asiento. Y esto es porque el sacerdocio babilónico tenía su sede en este mismo lugar, en Pérgamo. Y todos los colores están ahí, ya sabes, cualquiera que sean los colores donde tienen su asiento. Ahora, cuando hablamos de asiento, estamos hablando del asiento de la autoridad. Si saltamos Apocalipsis 13, hay otro asiento. Y el dragón le dio su asiento y su poder y gran autoridad. De modo que ese asiento se ha trasladado de Pérgamo, que era el sacerdocio de Babilonia, al sacerdocio católico romano. Así que lo único que cambió fueron los roles de los jugadores. Pero su filosofía es la misma, es una filosofía anticristo. Así que este también es el periodo en el que realmente se pasó de la Roma pagana a la Roma papal. Esto está incluido ahí, porque la primera cosa que ocurrió fue que el último rey del sacerdocio babilónico, Atalo, legó su título a Roma. Ahora, eso es la Roma pagana. Y él tuvo que tomar ese título y tuvo que tomar las vestimentas y la corbata. Y por supuesto el sacerdocio babilónico también estaba dedicado al culto a Dagon. Ahí es donde se obtiene la ingleteadora de cabeza de pescado, que ese es el dios pez, y tuvo que tomar la divinidad que vino junto con él. Y los emperadores romanos en este tiempo no eran tan arrogantes como para utilizar este título de divinidad hasta llegar a Julio César. Luego tuvieron que ser adorados como deidades. Y por supuesto los cristianos no podían adorarlos como deidades. Y entonces surgió un problema. Y luego finalmente, después de esta terrible persecución de Esmirna, el periodo del tiempo de Esmirna, tiene este periodo de compromiso donde Constantino luego adopta
un cuasi cristiano. Y el paganismo y el cristianismo se fusionan. Esto es algo muy peligroso. Y él dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces apareció algún tipo de idolatría en donde había un sacrificio que tenía que ser comido y que tenía idolatría asociada. Bueno, en algún momento de este periodo de tiempo y con el surgimiento del catolicismo romano, comenzaron a cambiar de una religión totalmente basada en la fe en Jesucristo, como el sacrificio expiatorio de Dios y su oficio de sumo sacerdocio. Y el sacerdocio terrenal había llegado a su fin. Así que la Biblia habla de ministros del Evangelio, mientras que en el Antiguo Testamento eran sacerdotes. Ahora, el sacerdote siempre traía un sacrificio. Así que Martin, si el sacerdocio fue abolido, porque el telón se rasgó de arriba abajo, ¿ok? Luego ese sacerdocio fue transferido a Cristo, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Según Hebreos, ascendió a lo alto y está intercediendo por nosotros. Y según Hebreos, ahora tenemos acceso directo a Dios. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto. Actualmente está oficiando como sacerdote en el cielo. Así que si seguimos el modelo del santuario terrenal, entonces en su ascensión él debe haber entrado en el lugar santo para realizar la mediación. Y se le veía de pie delante del altar del incienso, aplicando las oraciones de los santos a su mediación y a su carácter, y haciéndolas aceptable a Dios. Así que es Él quien oficia en esa capacidad. Y en Apocalipsis lo deja muy claro en el capítulo 1, que Él está caminando entre los candeleros, y los candeleros están en la primera cámara. Entonces, ¿qué se estableció cuando Cristo vino a este mundo? Su misión, como dijimos en un punto anterior, era en el atrio exterior, porque era judío y ahí fue su muerte, y solo el sacerdocio levítico se le permitía oficiar en el lugar santo y santísimo. Así que él cumplió lo del atrio exterior. Él se convirtió en el Cordero de Dios que fue sacrificado y fue asesinado fuera del templo y de los muros, y en el Gólgota pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando resucitó dijo: no me detengáis, voy a casa de mi Padre. Y allí fue investido como sumo sacerdote. Así que eso fue como mencionaste en ese episodio. No puedo, simplemente pondré un enlace. Estoy inaugurando todo el santuario, sí. Y regresó y les dijo que se les había dado todo poder, y los discípulos tenían acceso directo a él. ¿Hubo un papa? No. Ahora la Iglesia Católica afirmará que hubo uno y que su nombre era Pedro, pero tuvo una existencia muy tumultuosa, e incluso Pablo en ocasiones tuvo que reprenderlo por su hipocresía. Y su declaración, o la declaración católica de que Él es la roca, es por supuesto una distorsión de las Escrituras, es verdad, porque la declaración que Él hizo es que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Así que desde ese momento el cristianismo tuvo acceso directo a Dios como mediador. Entonces, cuando Pedro se refería a esto, hizo de Jesús la roca, y Jesús lo reconoció al decir: tú eres Pedro y yo soy el que está sobre la roca. Me corrijo, estoy construyendo mi iglesia aquí. Y lo dejó muy claro cuando dijo
tu madre te espera afuera y tus hermanos. Él dijo, lo que hace la voluntad de mi padre será mi madre y mis hermanos y mis hermanas, etc. Y luego dijo a sus discípulos, no os señoréis los unos de los otros, no seréis como los gentiles. Sois hermanos y hermanas, debes tener unidad de pensamiento, no había ningún jefe. Está muy claro. Así que tampoco había papa, por más que esta gente intente introducir uno. Y el sacerdocio había sido transferido de un sacerdocio terrenal a Cristo el mediador, así que no había necesidad de ningún sacrificio. Y la Biblia deja absolutamente claro que ese caballero engañado afirma no tener inspiración, que con un solo sacrificio hizo perfecto todo para siempre. Entonces, Martín, ¿había necesidad de introducir un nuevo sacerdocio? No. No. ¿Fue necesario introducir un nuevo mediador? Definitivamente no. ¿Era necesaria la intercesión de sacerdotes, papas y santos? No. No. Tuviste acceso directo a Cristo. Finalmente reemplazaron a los pastores terrenales en el trabajo pastoral, donde eres igual a tus hermanos, y eso está muy claro en el libro de los Hechos, en el primer concilio, que no había ningún jefe allí y que la decisión fue tomada por los apóstoles, por los ancianos y los hermanos, a quienes por supuesto ellos desprecian, por eso los sacan de sus versiones modernas pervertidas, para que sean ellos los que toman las decisiones y tú y yo no tengamos nada que decir. Así que, Martín, lo que ocurrió en este periodo de tiempo fue que el sistema de la iglesia terrenal nuevamente tomó las prerrogativas que pertenecían solo a Cristo. Así que, y encuentra su cumplimiento en la siguiente iglesia, que es Tiatira. Y en esta iglesia se ha pasado directamente a un periodo de apostasía total. Y es por eso que en el verso 21 dice que te di espacio para que te arrepintieras de tu fornicación, en otras palabras, de tu apostasía hacia Dios. Esta es actualmente la iglesia de la Edad Media, este es el catolicismo romano. Y ella no se arrepintió, porque Roma no cambia, ella afirma infalibilidad. Si cambiara, se dispararía en el pie con una escopeta de 12 balas. Y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y así dice, yo te arrojaré en un lecho de sufrimiento, con lo que con ellas adulteran, en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y acabamos de escuchar que no se arrepienten de sus actos. Y luego, Martín, llegas a la iglesia en el capítulo 3 que se llama Sardis, que es la iglesia de la Reforma. Y dice, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Ahora, él ya definió cuáles son los componentes pastorales de la iglesia de Dios. Así que todas estas apostasías estaban llegando y comenzando a filtrarse en la iglesia. Siempre fueron grupos fieles. Fueron terriblemente perseguidos porque no aceptaban esta apostasía. Ellos son la verdadera iglesia de Dios, como los valdenses, los albanenses y elementos de la iglesia celta, la etíope y las iglesias orientales, etc. Y entonces dice, velad y fortalecer lo que queda, lo cual significa que se han quitado muchas cosas, que están dispuestos a... Es una situación muy triste, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios, así que faltaban algunas cosas. Y el Señor en el video dijo correctamente que tomaron muchas tradiciones del catolicismo romano y las conservaron en lugar de exponerlas y ponerlas en el bote de basura donde pertenecen. Uno de ellos son los sacramentos. Porque si fueran ciertas, Martín, entonces algo que tú realices, un ritual, tendrá poder salvador, lo cual por supuesto es una tontería. Solo la transformación del corazón y una aceptación de Cristo como su salvador personal y no otro mediador
10 Ave María y un rosario no serán suficientes. Así que aquí hay un problema serio. Entonces, si quieres ir a las retribuciones que Dios envió a las iglesias, entonces saltaría a Apocalipsis capítulo 8. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, o incluso antes de eso, en Apocalipsis capítulo 6, tenemos los 7 sellos. Ahora, los 7 sellos también cuentan la misma historia que escuchamos en las 7 iglesias, y sigue esa secuencia. Y muestra a los heraldos del Evangelio como caballos corriendo por la tierra. Y el primero, por supuesto, tiene el Evangelio puro, que es un caballo blanco. Y luego se convierte en un caballo rojo. Y recuerda que Esmirna fue el tiempo de persecución, el martirio y sangre. Y luego se convierte en un caballo negro, que es Pérgamo, trayendo todo el paganismo, las doctrinas paganas. Y luego tienes un caballo pálido, que es el sistema católico romano, que está muerto. Está muerto, está pálido, es un esqueleto, se ha ido, ¿ok? Entonces sigue la misma secuencia. Ahora, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué se ha deshecho de Cristo como mediador? Han establecido un sistema terrenal y han establecido la misa. En realidad, ellos establecieron el sistema del anticristo. Ahora bien, ¿no es eso idolatría? ¿Y enseñar a la gente a comer alimentos sacrificados a los ídolos? Sí, correcto. Así que eso es idolatría, porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre, y Roma no puede escapar de esa teología, porque afirman que el sacrificio de la misa es uno y el mismo que el sacrificio de la cruz. Así que no pueden repudiarlo porque se consideran infalibles. Ahora, el protestantismo corrigió eso y dijo: no, la misa es solo un recordatorio, y deshagámonos de la palabra misa de paso, deshagámonos de la palabra Eucaristía y llamémoslo simplemente Santa Comunión. Es un recordatorio del único sacrificio que nos hizo perfectos para siempre. Así que, Martín, fueron los juicios que afectaron a la iglesia cuando pasó de un evangelio puro a un evangelio purificado, luego a un evangelio comprometido y finalmente a un evangelio muerto. ¿Ok? Habían carroñeros que vinieron. Ahora volvamos al antiguo Israel. Cuando el pueblo de Dios se volvió apóstata, ¿cómo lidió Dios con eso? Bueno, es duro. Ellos estaban en el exilio o fueron llevados al exilio. ¿Quién los llevó al exilio? Las naciones paganas. Así que cuando eran apóstatas, ¿eran los filisteos quienes lo controlaban? ¿Sí? ¿O los moabitas junto con los amonitas? ¿O los sirios? ¿O los babilonios? ¿Fueron castigados? Sí, para hacerlo entrar en razón. Y por supuesto, todos ellos se arrepintieron después de aquellos castigos. ¿Ok? ¿Por qué te ríes? A veces se producía un gran arrepentimiento que solo duraba un poquito tiempo, y luego mataban a todos los que estuvieran asociados con aquel que provocó el arrepentimiento. Sí. Ok, así que utilizó naciones paganas. Ahora, lo mismo ocurrió en la cristiandad. Él trajo naciones paganas para atacar. Y el imperio romano se había cristianizado, pero era un cristianismo paganizado comprometido. ¿Es entonces lo mismo que ocurrió en Israel? Sí. Ok. Entonces de repente llegan los yunos y se produce un azote masivo. Les amenaza con exterminarlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego finalmente Dios se apiada y los yunos desaparecen de la historia. Y luego una tribu gótica tras otra llega y ataca a Roma y, ¿sabes?, trae a otras, y ahora todas están cristianizadas.
Pero el Imperio Romano fue destruido por una invasión tras otra, ya fueran los ostrogodos, ya fueran los visigodos, ya fueran los érulos, fueron derrotados, ¿ok? Así que Martín, ¿por qué trajo Dios estos sunos? Entonces ya sabes, si vamos a las trompetas. Ahora algunas personas quieren lanzar las trompetas hacia el futuro. Pero como dije, creo que en realidad pertenecen al brazo histórico de las escrituras. Y la cuestión es que no tenemos que recorrer todas las trompetas y decir que Scourge fue, porque hay diferentes opiniones. En mi opinión, realmente no importa si lo obtenemos con exactitud o no, si era un Larit o si era este o aquel, sabes que era parte de la cicatriz. Pero nuestros pioneros interpretaron algunas de estas cosas como la trompeta de una manera muy específica. Algunos de los últimos se combinaron con Turquía, etc. Y el Imperio Otomano y la caída del Imperio Otomano. No voy a ir allí, me interesa la primera parte. Así que vamos desde el capítulo 8 a partir del versículo 2. Y vi allí 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. Ahora, las trompetas eran siempre el anuncio de un gran acontecimiento, ya sea un acontecimiento positivo como la entrega de la ley en el monte Sinaí. Habrá un gran sonido de trompeta en la segunda venida de Cristo, pero también hubo movilizaciones para la guerra. Y vino otro ángel y se paró ante el altar con un censor de oro. Entonces, ¿qué altar es ese? Bueno, el altar del incienso en el lugar santo. Ahora, ¿quién es el único que realmente medía en el altar del incienso? Cristo, ok. A Cristo se le asocia a menudo con la palabra ángel. Incluso en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor recibió adoración. Por lo tanto, debía haber sido Dios. Por lo tanto, debía haber sido Cristo, ok. Entonces vino otro ángel y se paró ante el altar con un censor de oro. No creo que ningún otro ángel creado pudiera ocupar esa posición, porque la mediación se hace sobre los méritos de Cristo. Y se le dio mucho incienso, que él ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que no hay duda de que el altar era ese. Y se le dieron mucho incienso. Ahora, ese incienso son las oraciones de los santos. ¿Y cómo llegaron hasta las oraciones de los santos? Por los santos orando. Las oraciones llegaron a él como incienso. Ok, mi pregunta es, ¿dónde está el intermediario? ¿Dónde está el Papa? En ningún lugar. Y tampoco allí hay ningún sacerdote excepto Cristo. ¿Dónde está San Agustín o San Francisco o María o San quien sea? En ningún lugar. Entonces, ¿a quién van dirigidas tus oraciones? A Jesús. Van a Jesús, van a Dios. Ok. Así que aquí tiene ese censor, ese incenciario, y está mediando en nombre de sus santos. Ahora, algunas de esas oraciones serán oraciones pidiendo perdón por los pecados, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y algunas de esas oraciones serán pidiendo ayuda bajo las circunstancias en las que se encuentran, pidiendo fuerzas, pidiendo el poder para superar tus malas tendencias. Hay toda una plétora de oraciones en eso. Y ellas trascienden a Dios y Él las tiene en su incenciario. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subieron a la presencia de Dios de la mano del ángel. Entonces, ¿quién es el mediador? Jesús. Jesús es el mediador. Es el único. No hay ningún papa aquí. Y no hay ningún santo. Ahora escuchen esto. Y el ángel tomó el censor, el cesario, y lo llenó del fuego del altar. Ya no había fuego en el altar del incienso, no. El único fuego que había era en el altar del holocausto que estaba afuera. ¿Ok? ¿Qué pasó en ese altar? El cordero fue sacrificado, ¿correcto? Ok. Entonces allí era sacrificado el cordero.
Entonces, cuando sale a tomar un carbón de ese altar, ¿a qué se refiere? Al sacrificio de Cristo, ¿no? ¿No es así? Ok. Entonces, él va con las oraciones donde estaba oficiando en el lugar santo. Él sale afuera, está recapitulando lo que sucedió antes del sacrificio del cordero, que es el mismo, y toma un carbón y lo coloca en este crisol, en este censario. Ahora, ¿lo lleva de nuevo al lugar santo y se lo ofrece a Dios? La respuesta es no. ¿Qué hace con ellos? Veamos qué hace con esto. Y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Así que aquí hay una retribución. Ok, así que este censario lleno de oración, con un recordatorio de que Él es el Cordero Sacrificial, no es llevado al altar del incienso y hecho aceptable a Dios a través de la mediación de Cristo. Lo tira al suelo, lo tira al suelo. Ahora, Martín, si estás enojado y tienes algo en tu mano y alguien te molesta, ¿qué harías con ello? Lo tiro al suelo, lo tiras al suelo. Así que esto es después de que las oraciones de los santos fueron mediadas con Él y llegaron al Padre. Esa es una oración separada. Sí, oraciones separadas allí, pero esto es, Él va y regresa a este altar y está arrojando el censario con el carbón y las oraciones al suelo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué haría eso? Martín, ellos habían sustituido al Mesías, a Jesús, el sumo sacerdote, el mediador, por una mediación terrena. Habían establecido un sacerdocio terrenal y le robaron lo que le pertenecía a él y se lo apropiaron para sí mismo. Eso fue lo que hicieron. Y es por eso que las oraciones que ascendían de aquellas personas ya no eran aceptables ante Dios, porque el sacrificio que había hecho fue reemplazado por una misa, un sacrificio perpetuo, que es una abominación y una idolatría y alimentos sacrificados a los ídolos, y por lo tanto no tenía ningún valor ante Dios, y lo arrojó al suelo, que se había deshecho de su mediación. Y luego siguieron a los carroñeros que tenemos aquí. No tenemos que entrar en ellos. La última será la séptima trompeta, cuando Cristo venga y limpie el pasado. Así que, Martín, esta iglesia católica romana ha tomado la posición de Cristo en el lugar de Jesucristo. Y cuando llegó la reforma, ellos reemplazaron la idolatría de la misa. Y esto fue algo muy importante y fue difícil para ellos. Lo reemplazaron con el simple ritual de una conmemoración del gran sacrificio que Dios había hecho. Y el catolicismo estaba furioso. Es por eso que todavía lo están. Y ahora, Martín, cuando el protestantismo aceptó el sacrificio de Cristo y dijo que eres salvo solo por la fe nada más en el sacrificio expiatorio de Cristo, entonces el catolicismo romano estalló en ira. Lo llamaron anatema, se rebelaron contra él y levantaron a los jesuitas para destruirlos. Y cuando llegamos al movimiento de Oxford, cuando todos los altares habían sido arrojados fuera de las iglesias y todas esas estúpidas estatuas habían sido arrojadas fuera de las iglesias y reemplazadas por un simple púlpito con la palabra de Dios como estándar, ¿qué hicieron? Trajeron de vuelta los altares, ¿sí? Metieron la misa allí, y la primera iglesia en apostatar a ese nivel fue la iglesia de Inglaterra, que básicamente adoptó nuevamente la misa católica romana y escupió a Cristo en la cara en el proceso. ¿Estoy siendo demasiado duro? Bueno, eso es exactamente lo que pasó, y si entonces se les califica como anticristo, entonces no creo
que seas demasiado duro. Ok, así que esta iglesia de Inglaterra, con todos sus símbolos masónicos en sus iglesias, esta iglesia que cambió la arquitectura de la Catedral de San Pablo para convertirse en una imagen del Vaticano, fue el primer movimiento protestante que regresó a Roma. Luego vino el movimiento ecuménico, y eso también se hizo por infiltración, porque Henry Newman supuestamente era protestante, pero luego, inmediatamente después de todo este movimiento, se convirtió en cardenal de la Iglesia Católica. Exactamente. Si viviera hoy, estaría completamente despierto. Sería woke. Y sí, porque él era woke. Sí, al mismo tiempo, Westcott y Hort estaban destruyendo la Biblia. Sí. Y todo esto se infiltró con sus pequeños gremios fantasmales y sus pequeñas sociedades secretas, y escribiendo los rituales y trayendo la mariología y, bueno, el ocultismo. Trajeron lo oculto porque hacían sesiones espiritistas, eran malvados, digámoslo de esa manera. Y hoy, esos son los manuscritos que la Iglesia Católica Romana prescribe y ama, donde Jesús es hecho mentiroso y todo su ministerio es negado a nada menos que un gemido o nada más que un gemido. En cualquier caso, esa es la historia. Así que, Martín, los jesuitas y la contrarreforma. Así que leamos lo que está escrito aquí en la historia del protestantismo por W. White. Y creo que es importante, ya hemos escuchado esto anteriormente en ese video, lo malo y lo malvado que es el protestantismo. Sí, según el Vaticano. Ahora, según la Biblia, Sardis no encontró su obra completa, pero añade, hay quienes dentro de estos caminaron conmigo vestidos de blanco porque estuvieron a la altura de la mejor luz, y tenían, creo que eso cuenta hasta el día de hoy, con seguridad. Dentro de las iglesias protestantes hay personas que están viviendo de acuerdo a la mejor luz que tienen, pero les han lavado el cerebro para que olviden la historia y quién es el anticristo, y para que ni siquiera comprendan remotamente por qué es el anticristo. Así que Wally Robb escribió que el protestantismo no es únicamente el resultado del progreso humano, no se trata de un mero principio de perfectibilidad inherente a la humanidad y considerado uno de sus poderes innatos, en virtud del cual, cuando la sociedad se corrompe, puede purificarse. En otras palabras, lo que está diciendo Martin es que no es un movimiento humano, es un implante divino, porque no tenemos la capacidad de purificarnos, no. Y lo único que se supone que debía hacer el protestantismo era devolver la verdad a la luz. Y cuando es detenido en su curso por alguna fuerza externa, se detiene por agotamiento. Puede reclutar sus energías y emprender un nuevo camino. No es el producto de la razón individual, ni el resultado del pensamiento y las energías conjuntas de la especie. El protestantismo es un principio que tiene su origen fuera de la sociedad humana. Es un injerto divino en la naturaleza intelectual y moral del hombre, por el cual se introducen en ella nuevas vitalidades y fuerzas, y el tronco humano da en adelante un fruto más noble. Eso es protestantismo. Y si difamas al verdadero protestantismo, estarás luchando contra el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica, en mi opinión, como estructura, ya ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. No como personas dentro de ella, no, importante, porque hay muchas personas que no entienden las ramificaciones. Mientras estén a la altura de la luz que tienen, como dijiste antes, Dios les hace la vista corta. Sí. Tomemos otra cita de uno de mis autores favoritos. A lo largo de toda la cristiandad, el protestantismo se vio amenazado por formidables enemigos. Los primeros triunfos de la Reforma ya han pasado. Roma convocó nuevas fuerzas con las esperanzas de lograr su destrucción. En este punto se creó la Orden de los Jesuitas, la más cruel
inescrupulosa y poderosa de todos los campeones del papado. Martin, si piensas en la persecución dominicana y piensas en las otras órdenes del catolicismo y piensas en la Inquisición antes de que existieran los jesuitas, ¿eran despiadados? Sus cámaras de tortura son cámaras de horror. Y estas personas eran las más despiadadas y las más crueles. Así lograron superar cualquier forma de maldad sobre la tierra. No había crimen demasiado grande para ellos que no lo cometieran, ningún engaño demasiado vil para ellos que no lo practicaran, ningún disfraz demasiado difícil para ellos que no lo asumieran, comprometidos con la pobreza y la humildad perpetuas. Su objetivo estudiado era conseguir riqueza y poder para dedicarlos al derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Así que continúa diciendo que llevaban este manto de santidad, llamándose la compañía de Jesús, etc. Pero bajo este exterior intachable se ocultaban a menudo los propósitos más criminales y mortales. Un principio fundamental de la orden era que el fin justifica los medios, así que podían mentir, podían asesinar, podían torturar, podían hacer lo que fuera necesario. Según este código, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino encomiables. Y mientras servían a los intereses de la iglesia, bajo diversos disfraces, los jesuitas se abrieron camino hasta ocupar cargos de Estado, llegando a ser consejeros de reyes y moldeando la política de las naciones. Y estaban en las mismas posiciones en que se encontraban los caldeos en los tiempos de Babilonia. Los hechiceros y todos ellos. Bueno, estaban asociados con los hechiceros. Los jesuitas tuvieron 3 fundadores. Estuvo Ignacio de Loyola. Él era el militar que tenía las visiones, donde la experiencia y las visiones reemplazaban la palabra de Dios, y desarrolló los ejercicios de Loyola, que hoy se han transformado en muchas variedades de estupideces que han sido tragadas por las iglesias protestantes como camino a Dios, cuando en realidad son el camino al infierno. Estoy siendo demasiado duro, Martín. Así de serio es el asunto, porque si te dejas llevar por eso, antes de que te des cuenta, estarás adorando a una deidad que tú crees que es Dios. Correcto, pero no lo es. Y luego estaba Francis Xavier. No vivió mucho tiempo, él era quien estaba en los barcos de Vasco para ir a crear rutas comerciales con la India. Y los sacerdotes jesuitas siempre fueron adelante para convertir al mundo entero a su manera de pensar y a su sumisión al papado. Y la mayoría de estos lugares a donde fueron, ellos fueron evangelizados por los primeros cristianos. Correcto. Entonces, cuando llegó a la India, se encontró con los cristianos Tomás que guardaban el sábado. Se horrorizó porque no estaban sujetos al Papa y guardaban el domingo pagano en lugar del sábado bíblico. Entonces instituyó la Inquisición en Goa para erradicarlos, y luego utilizaron a las naciones que tenían bajo su poder para invadir esas naciones y establecer estructuras políticas que estaban bajo el control de Roma. Así que el tercero fue Peter Faber. Él era alemán, era intelectual y era filósofo, y él trajo los aspectos ocultistas espirituales a la contienda, y juntos formaron una ilustre olla de doctrinas activadas por demonios. Trinidad impía, una Trinidad impía. Muy bien dicho. No creo que seamos muy populares después de eso, pero que así sea. Y hasta el día de hoy, como mostramos en el anterior, son elogiados en las páginas web del Vaticano, porque la Compañía de Jesús se centra en la investigación intelectual. Cualquier investigación que haga Dios menos de lo que es, como la evolución, con sus compinches jesuitas que falsificaron el engaño de Piltdown y todos estos temas, y su influencia sobre gente como Charles Darwin, eliminando a Dios del currículum de las escuelas de la educación superior, entrenando a los presidentes, trayendo drogas
al mundo son la organización más repugnante que jamás haya existido. Algunas de las universidades más importantes del mundo, esencialmente en Estados Unidos, fueron fundadas originalmente por la orden jesuita, y algunas todavía están dirigidas por ella. Y si no son dirigidas por los jesuitas, son dirigidos indirectamente por ellos desde los directorios donde tienen el control. La orden fue fundada justo antes de que comenzara el movimiento oficial de Contrarreforma, así que en otras palabras, ellos debían encabezarlo. ¿Reconoce Roma esta atrocidad y este asesinato que perpetraron estas personas? Se jactan de ello, ¿ok? Y luego cuentan, ya sabes, el aspecto militar. Ignacio era un caballero, etc. Todos eran cruzados. Ahora, no dijo Pete Hegseth o no escribió un libro La Cruzada Americana y no tiene los emblemas de la cruzada. Ya hemos hablado de eso, así que nada ha cambiado. Entonces, ¿han tenido éxito en esta contrarreforma? Sí. Desgraciadamente mucho, porque como hemos dicho durante mucho tiempo, se infiltraron incluso en la palabra de Dios. Sí. Entonces, Ignacio reunió a su alrededor a 6 hombres y tomaron votos especiales debido a su educación militar y al hecho de que los miembros masculinos de la sociedad estaban dispuestos a aceptar cualquier misión en cualquier parte del mundo y convertirse en soldados en interés de la fe y de su iglesia. Entonces son una orden militar, ¿ok? Las primeras líneas de la carta fundacional de su orden establecen que la compañía de Jesús era adecuada para quien quisiera servir como soldado de Dios. Corrijamos, ese soldado del papado. Ellos se están mintiendo. No están sirviendo a Dios, están sirviendo al diablo. Ese video en el que ese tipo dijo que todo se trata de negar a la autoridad de la iglesia. Correcto. Ignacio fue su primer líder. El título que tomó es el del general superior y lo conserva hasta el día de hoy. Y si quieres conocer su arte de guerra, entonces ve a ver el episodio de Greta y Marta y verás ese video de nuestra serie que puede ser muy adecuado. Ignacio escribió su visión de la orden excepcional que había fundado en un documento llamado La Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús. Este fue el documento fundacional de la orden al cual debían ajustarse todos los demás documentos. Ignacio Loyola se aseguró entonces de que su fórmula estuviera anclada a la ley papal, definitivamente no a la ley bíblica, mediante la firma de 2 leyes en papel, una en 1540 por el Papa Pablo III y otra en 1550 por el Papa Julio III. Y la fórmula describía la naturaleza y el propósito de la nueva orden y el tipo de espiritualidad y comunidad que construirían, que no era bíblica, sino basada en el espiritismo. Y es la adoración a los demonios. Y están tan infiltrados en el cristianismo y en el protestantismo que resulta nauseabundo. Sí. Y no puedes detectarlo porque tiene todo tipo de formas. Ya sea que estemos hablando de la iglesia con propósitos definidos, lo que sea, todas ellas corren hacia el papado. Y no tenemos que entrar en la historia, que es bien conocida, ya sea que estemos hablando del Palacio de Cristal de Shula, que eventualmente, por supuesto, se convirtió en un palacio de cristal de la Iglesia Católica Romana, y básicamente lo transfirieron a los verdaderos propietarios originales. Así pues, los jesuitas afirmaban que la reforma de la iglesia debía comenzar con la conversión del corazón del individuo a los ejercicios espirituales que le llevan a aceptar al Papa como su guía espiritual. Los jesuitas creen que el retiro de Ignacio, los ejercicios espirituales, es una de las maneras de lograr esta conversión. El retiro dura 4 semanas. Es un periodo de silencio durante el cual se practica una serie de meditaciones directas sobre la vida de Jesús. Así que no hablas, solo meditas. Pero no meditas en la palabra. Tú tienes una experiencia literal con el mundo espiritual. Sí, con tus sentidos. Sí. Y los protestantes y algunas personas descarriadas, probablemente de nuestras propias iglesias, participan en esta tontería.
Así que en la Iglesia Católica hoy los jesuitas son una de las órdenes religiosas más grandes de sacerdotes y hermanos. Así que el general actual es Atula Nicolás. Este es un poco desactualizado en la página del Vaticano. Deberían actualizarlo. Sea quien sea el próximo, probablemente ya saben quién será para poder enfrentar la Escritura un día y la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No hay ningún protestante en el siglo pasado que no supiera a quién se refería esto. Era al papado. Ella era la gran ramera que se sienta entre las naciones, con las cuales los reyes de la tierra hasta este mismo día, por cierto, eso es algo principal, sí, han cometido fornicación, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación, sus falsas doctrinas. Desafortunadamente estamos viendo esto ahora mismo en todas partes. Me refiero a los discursos, por eso le hemos mostrado algunos de ellos, probablemente lo haremos nuevamente. En estos discursos solo en la moraleja del monumento de Charlie Kirk. Sí, es asombroso, definitivamente. En Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, de entre las naciones, una bestia de ente político que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos había 10 diademas. Este es el periodo en el que Roma estuvo dividida en las naciones europeas, y la Iglesia Católica Romana reclamó la supremacía y puso las coronas y los cuernos, y ella era el cuerno prominente en el medio que controlaba la conciencia. Sí, todavía lo hace. ¿Y cómo fue? Este cuerno, y sobre su cabeza el nombre de blasfemia. Era un poder blasfemo porque afirmaba la infalibilidad y decía que era el camino a la salvación, que era a través de sus sistemas sacramentales, etcétera, que no tiene ningún mérito, porque solo un corazón transformado tiene mérito. En el libro El conflicto de los siglos leemos lo siguiente: un estudio de la Biblia con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborrecieran y lo evitaran. No entrar en concilio ecuménico con ella, exactamente, y muchos menos convertirse en vicepresidente de su consejo ecuménico, inclinándose ante los altares y pretendiendo bendecir a la gente a través de esta cultura pagana. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para ser guiado por la verdad. Aunque se enorgullecen de su iluminación, son ignorantes tanto en las escrituras como del poder de Dios. Martín, no puedes alinearte con el sistema que ha excluido a Cristo de la mediación. No. Ni siquiera para hacer el bien. No. Y no importa cuán pomposas sean tus ceremonias, y cuántas vestimentas uses, y cuántos tapetes te pongas en la cabeza, y cuántos bloques legales te ate al cuerpo, y las fajas, no va a impresionar a nadie, especialmente a Cristo. Él dice que no hace acepción de personas, no. Así que Martín, el iceberg que tenemos que afrontar es una teología falsa. Por eso era necesario predicar el nuevo evangelio eterno. Todo un sistema falso de religión que se ha basado en el compromiso y que va a anular la ley de Dios y hacer que la autoridad en su vida sea el sistema papal, porque su herida tiene que sanar. Y el protestantismo le va a dar ese poder. Y usted y la orden jesuita se han infiltrado en todo y en cada aspecto de la vida para lograr esto. Correcto. Y ahora, Martín, la cuestión final la hemos dicho hace mucho tiempo. Es por tanto la autoridad de Dios y su mediación. Ahora, el único mandamiento que señala con absoluta precisión la autoridad de Dios es el sábado, el 4º mandamiento, y describe quién es este Dios. Sí. Entonces te dice quién es Dios y por qué tiene jurisdicción sobre tu vida. Porque te creó. En 6 días Él creó los cielos y la tierra, y es por eso que te ordenó guardar el sábado. Y no debes trabajar en ese día, ¿ok? Y luego si vas al libro de Deuteronomio, entonces lee lo mismo, 10 mandamientos allí, porque Él es tu Redentor, Él te salvó de la esclavitud.
simboliza a Egipto, pero la verdadera salvación fue salir de la idolatría del pecado. Él fue el creador y Él es el recreador, correcto, así lo lees en Ezequiel 20:12. Ahora recordemos que Ezequiel fue un profeta del exilio. Él mismo era un exiliado, sí, en Babilonia, sí. Jeremías era el profeta en Jerusalén que les decía que lo que estaban haciendo estaba mal y que quebrantaban el sábado. Y tiene un capítulo entero sobre por qué estaban quebrantando el sábado. Y lo echaron en los calabozos, y lo echaron en el mar, y lo trataron como a un perro. Y Ezequiel añadió, además les di mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Allí tienen todo el torneo de tiro. Así que, ¿de dónde viene entonces nuestra santificación y nuestra mediación? De Cristo, el Señor. Isaías capítulo 58, Él es el Señor y por eso les dio el sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Según Isaías capítulo 15, Él es el Señor del sábado. Hay que llamarlo el honorable día del Señor, el sábado. Ezequiel 20:20 dice, santificad mi sábado, y será una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Así que la Iglesia Católica Romana tratará de convenceros de que el pacto es ahora un nuevo pacto, y que el día ha sido cambiado. Sí, por su autoridad. ¡Qué montón de tonterías, si se me permite utilizar ese término! Así que Martín, si así fuera el caso, entonces Dios no sería inmutable. No, Él cambia, porque escribió antes y ahora escribe algo diferente. Así que los judíos estaban guardando la letra de la ley y Él dijo, cambiaré a un nuevo pacto y lo escribiré en sus corazones. ¿Eso significa que va a escribir una ley diferente en tu corazón? Esto es lo que dice la gente y lo que dicen, pero no puede ser. ¿Cómo sabes que no escribió una ley diferente en tu corazón? ¿No dice en Mateo capítulo 5 que ni una jota ni una tilde desaparecerá de la ley? ¿Y si tocas unos de los mandamientos más pequeños tendrás problemas? ¿No dice eso? Sí. Entonces, ¿de dónde sacan esta tontería de que predican que el nuevo pacto es diferente del antiguo? Se trata de manipularlo y cambiarlo nuevamente para ponerlos a ellos en autoridad y no a Dios. Y no tienes que cambiar. Solo hay que conservar un sacramento, y si eres judío, ve y siéntate en Jerusalén y serás salvo. ¿Qué tontería es esa? Tienes que cambiar. Así que Éxodo 31:17 nos dice que este sábado es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y reposó. Y la palabra señal, si las busca en la concordancia, dice una marca, la marca distintiva de su poder. ¿Ok? Así que Martín, cuando nos enfrentamos a ese iceberg allí, el iceberg no es solo el sábado, ¿no? El iceberg es toda la doctrina que ha tomado el mundo contraria a Dios. En otras palabras, el Evangelio eterno. Pero la señal de lealtad al original es guardar el sábado. Sí, es que vas a tener problemas si tiras eso a la basura. Sí, porque tu ancla se ha ido. No vas a poder mantenerte en pie. Entonces, ¿seremos capaces de mantenernos en pie? Bueno, número 1, tienes que tener el verdadero Evangelio. Por eso el primer ángel dice que el Evangelio eterno debe ser predicado de nuevo, al cual está sobre 2 piernas, que es la salvación en Cristo y la obediencia a sus mandamientos, porque si le amas guardarás sus mandamientos, y si no eres mentiroso. Y son 2 piernas iguales, sí, ninguna más fuerte que la otra. La justicia y la misericordia se besaron. El propiciatorio, que es vuestra protección contra la condenación de la ley, era tan alto como la parrilla o la rejilla del altar del holocausto. No se puede hacer que la justicia de Dios sea menor que su misericordia, y viceversa, y viceversa. Se juntan, son un paquete, tómalo o déjalo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él dice, ok, Israel los dividiré en 2. Un grupo por allí irá y se parará allí en esa colina, y el otro se parará en esta colina. Y déjeme decirle lo que va a pasar. Si obedecen mis mandamientos, sucederá lo siguiente: todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y si no obedecen mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes.
Acabamos de leer sobre las trompetas, todas estas maldiciones que cayeron sobre ellos. Les di tiempo, es decir, 1260 años, para arrepentirse. ¿Y lo hicieron? No lo hicieron. Hasta el día de hoy no quieren. No. Y Babilonia ha caído. Ha caído. Ahora Roma cayó al principio cuando reemplazó a Jesús con un sacerdocio terrenal. Ha caído durante milenios, ¿cierto? ¿Quién cayó la segunda vez? El protestantismo. Así que por eso cayó Babilonia, porque regresó a Roma. Algunos de ellos han introducido la misa. Y los protestantes piensan, bueno, esto es genial, participaremos en esta Eucaristía también. Y luego se comen un pedazo de pan idolatrado, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Alguna vez has leído el libro 50 años en la Iglesia de Roma? No, no del todo. Es un libro maravilloso, donde un sacerdote católico quedó horrorizado cuando la hostia cayó en el orinal que estaba debajo de la cama, o cuando las ratas vinieron y se la comieron. Así que a esto conduce todo, hasta que finalmente te das cuenta de que todo esto es una tontería. Y los reformadores estaban dispuestos a morir antes que aceptar la doctrina de la transustanciación de Roma. Puedo entender por qué, porque es herejía, es idolatría, ok. Así que la marca de a quién sigues y en quién crees, ya sea que creas que Él es tu creador, que es tu santificador, tu redentor, y tu sello, tu marca de lealtad a esas declaraciones es el sábado. Eso depende de ti como individuo. Así que en el mandamiento del sábado, llamado el sello de Dios, como acabamos de leer, tiene el nombre del creador. Yahvé tiene su título del creador y su territorio, el cielo y la tierra. Y si oras al Padre nuestro y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿se está haciendo su voluntad en la tierra ahora mismo? No. Intentarán traer una paz mileniaria e imponer esa voluntad, sí. ¿Es su voluntad o la voluntad de Dios? Es la voluntad papal. Oh, Martín, el mundo está tan engañado. Así que Éxodo 13:9 te será como una señal en tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Entonces, ¿qué debes tener en tu frente y en tu mano? La ley. La ley, ¿eso incluye el sábado? Sí. Debes vivirla. Pensé que era un sello digital. Una identificación digital. Los CBDC. La central de negocios, la banca. ¿No dijo Stratman que lo implementará para finales de año? Sí. ¿Y qué si no lo aceptas? ¿No podrás participar en la economía y será mejor que te mueras de hambre? Así que, si lo implementan, va en contra, debería ir en contra de Dios y debería guardar el domingo y todo eso. Entonces, tienen los medios para imponerlo. Eso es lo que pasa, pero no se convierte en la marca. Los medios son los medios para imponerlo. Sí, porque hemos visto claramente que una marca es para mostrar a qué autoridad pertenece. Así que la ley del Señor debe estar en tu frente y en tu mano. Pero dicen que puede estar en tu frente y en tu mano, no les importa, que simplemente si lo obedeces o si crees que tienes razón. La Iglesia Católica Romana dijo, el domingo es nuestra marca de autoridad. Sé que esto es viejo, pero este es el iceberg a donde nos dirigimos. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Y el padre Enright dijo, la Biblia dice, recuerda guardar el día de reposo, santificar el día de reposo. La Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino, eso es una blasfemia. Yo abolí el día de reposo y os mando a santificar el primer día de la semana. Y luego dice sarcásticamente que todo el mundo civilizado se inclina ante la obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Me niego a hacer eso. Y con suerte habrá un grupo irritante que se juntará y dirán exactamente que esto no es la verdad, es una espina en su carne. Ahora, si una espina te irrita en la carne, ¿cuál es tu tendencia? ¿Qué querrías hacer con esa espina? Arrancarla, deshacerte de ella. Asegúrate de que no vuelva a entrar en tu carne. ¿Nos dirigimos hacia eso? Bueno, ¿no escuchamos cuando tuvimos esa discusión que sería el menor de los dos males? Sí, la mayoría se quedará con esto y será incómodo para los demás. Ok.
Así que el domingo es una institución católica y sus pretensiones de observancia solo se pueden defender con base en principios católicos. Y luego dice, desde el principio hasta el final de las Escrituras, no hay un solo pasaje que justifique el traslado del séptimo día al primero. Así que ellos saben que las Escrituras no están en armonía con su tradición. Les di tiempo para arrepentirse, pero ¿lo hicieron? No, no lo hicieron. Así que los pondré en un lecho de sufrimiento. ¿Creen que van a poner al pueblo de Dios en un lecho de sufrimiento? Pero cuando ese barco del Evangelio choque con ese iceberg, habrá un temblor en el barco del Evangelio. Pero habrá quienes tengan sus cinturones de seguridad puestos. Será peor para el iceberg que para aquellos que siguen aferrados al barco. Correcto. Entonces, si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día de reposo. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Quiero decir que todas son citas católicas. Es interesante que se refieran a él como el día de reposo. Sí, pero están mintiendo, por supuesto. Bueno, lo cambiaron. ¿Recuerdas que había un video que circulaba sobre el nuevo Papa que decía guardar el Sábado Santo? Sí, ese es solo uno de sus días de liturgia. ¿Podría explicarme un poco? Porque eso confundió a mucha gente. Sé que no deben confundirse porque la Iglesia Católica nunca ha negado exactamente que el sábado sea el verdadero, el día santo, pero los dirigirán al domingo, al que llaman el día del Señor. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tienen la autoridad para cambiarlo, correcto, y te lo recordarán una vez al año, que Dios en realidad tuvo un día diferente, y luego en su sistema es un sábado santo donde conmemoran el descanso de la creación y el descanso sí. Así que lo que en realidad están haciendo es una blasfemia. Porque dicen que sabemos cuál es el día. Aquí lo tienes, déjame contártelo, no te preocupes por eso. Por favor, que nadie deje de trabajar porque solo estamos recordándoles que lo hemos cambiado, pero vamos a obligarlo a dejar de trabajar el domingo. Sí, en realidad es humo, es una vergüenza. Así que el protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene ninguna buena razón para su teoría del domingo. Y debería, lógicamente, mantener el sábado como día de reposo. Interesante. Esta es la revista American Quarterly Review. Y luego lo dicen abiertamente. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de adoración aprobado bíblicamente, pero la Iglesia Católica Romana protesta porque trasladó el culto cristiano del sábado bíblico al sábado. Incluso lo ponen entre paréntesis para que no te olvides del domingo. Y tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Ahora bien, ¿no utilizan los protestantes la Biblia? Sí. Quiero decir, teníamos a Douglas Wilson y Lennox diciéndonos que no, que era una transferencia en la Biblia. Y citan textos totalmente fuera de contexto, sí. Entonces, si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas en la Biblia, debería celebrar su culto el sábado. Entonces, el catecismo de los conversos dice, ¿cuál es el sábado? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo? Porque la Iglesia Católica lo trasladó al domingo. Y luego, en sus Laudato Si, el Papa dice que el domingo es como el sábado judío, lo cual es una absoluta tontería porque el sábado existía mucho antes de que hubiera judío en Oriente. Es para la humanidad. Se supone que es un día que sane nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal prohibía trabajar el séptimo día. Y luego entra en detalles sobre por qué fue así. Y luego dice que hay que guardar el domingo. Ok. Entonces, están borrachos de su propio vino. El vino de Babilonia. Sí, creo que tiene un trago o dos en ese vino. Bueno, el último papa ha bendecido el cubo de hielo para poder usarlo en su bebida. ¿Crees que encajará? Era una bebida bastante grande, un vaso bastante grande que no necesitará porque es un gran bloque de hielo. De todos modos, recuperando el sábado. Y este es ahora Breck McLean. Ya hemos mostrado esto antes. Y estas despreciables cartas detrás del S.J. Sociedad de Jesús, Jesuitas. Luego nos dice con toda franqueza que este artículo
que está escribiendo aquí sostiene que el modelo religioso estatal de cooperacionismo permitiría una legislación civil para proteger el sábado. No este sábado bíblico, sí, su sábado. ¿Quieren entonces que la iglesia y el Estado colaboren con esta cuestión? Definitivamente. Entonces, habla de la Declaración de Derechos y dice, afortunadamente, ya sabes, países como Alemania reconocen el bien común universal, así que esta legislación donde el republicanismo y la separación de la iglesia y el Estado entran en conflicto con esta ideología. Afortunadamente, las demás naciones de Europa no están limitadas por estos llamados documentos republicanos. Y luego, la tradición judeocristiana puede ser la fuente de defensa de las leyes del cierre del domingo. Y ya ves, ahora están hablando del domingo. Sin embargo, un descanso semanal de la economía beneficia a todos los ciudadanos, así que ahí está vuestro bien común. Bien común. Así como todos los jesuitas, él es totalmente apóstata, antibíblico, pro-pacífico y pertenece al anticristo. Y es por eso que el catecismo de la iglesia podría decir, con toda autoridad, que respetando la libertad religiosa y el bien común de todos los cristianos se debe buscar el reconocimiento del domingo y de los días festivos de la iglesia como feriados legales. Y si no escuchan, si violan la santidad del domingo, serán castigados como herejes. Así que básicamente Juan Pablo dice que ya debemos matar a todos los guardianes del sábado. Sí, porque excepto a los judíos, porque ellos tendrán su propio país, sí, donde puedan vivir bajo sus leyes. Pero cualquiera que guarde el sábado y no sea judío y viva bajo su jurisdicción estará sujeto a castigo. Está muy bien planeado, si se puede decir así. Oh, han estado planeando esto durante décadas, durante siglos. Han abierto un país al que pueden ir y adorar y guardar el sábado y salir ilesos. Recibieron mucho apoyo y ahora que Trump está abriendo el camino con un plan de paz, entonces se está poniendo realmente interesante. Sí. Entonces, Yusio, en su historia eclesiástica, escribió acerca del Israel espiritual, que huyó a Pela y los llama la simiente espiritual de Abraham, porque la Biblia dice que si estás en Cristo, entonces eres la simiente espiritual de Abraham y está conforme a la promesa. Así que esta simple declaración del Israel espiritual hace que todo el mundo tenga que adherirse a lo que ellos dicen que es el sábado judío, y eso no es verdad. Ahora, lo interesante que dice aquí en esta cita es donde encontraron un lugar seguro de refugio y pudieron servir a su amo y guardar su sábado. Ahora, esta cita en realidad viene del libro de Bakayoki, de Sabbath a Sunday, del sábado al domingo, que recibió la improvisación del jesuita a cargo de la universidad en Roma, la universidad jesuita, la universidad más importante de los jesuitas en el mundo. Y él era el único protestante al que se le permitió hacer una tesis de esta naturaleza, porque bíblicamente mostró muy claramente que el sábado había sido cambiado y Roma no tiene ningún problema con eso. No, es en realidad, bueno, lo disfrutan. Sí, hemos visto todo eso. Entonces le dieron su sello de aprobación. Una cosa desafortunada en los últimos capítulos es que se refiere al domingo como el día del Señor sin ninguna prueba bíblica. En realidad es por eso que la Iglesia Católica Romana probablemente dio el sello, porque si no hubiera estado allí, no lo habrían dado. Sí, esto es un poco problemático, pero sea como sea, los jesuitas aprobaron todo lo que estaba escrito allí. Y si dijéramos lo mismo, ¿también lo aprobarían, como vimos? Sí, porque excepto que no diría lo último, bueno, me quedaría con el Día del Señor bíblico, exactamente. Entonces, ¿qué dijeron realmente los protestantes acerca de las escrituras? Bueno, los presbiterianos en sus documentos afirman que no hay registro, ningún mandato que autorice un cambio del día primero a observar el último día. Bueno, ellos lo reconocen. Lo mismo ocurre con los metodistas. Tomemos el caso del domingo, no hay ningún pasaje que diga a los cristianos que deben guardar ese día. Entonces mi pregunta es, Martín, ¿por qué los protestantes modernos siguen citando textos
cuando los metodistas dicen que no hay texto, porque lo distorsionan y lo sacan de contexto. Entonces no hay ningún texto que transfiera el sábado judío al primer día de la semana. Los anglicanos dicen lo mismo. Mucha gente piensa que el domingo es el día de reposo. Ni en el Nuevo Testamento ni en la iglesia primitiva hay nada que sugiera que tenemos derecho a transferir la observancia. ¿No es eso interesante? El Shabbat era cada sábado y no el domingo. Ese es su documento anglicano. Los bautistas, y por cierto, está en el manual bautista, no podría haber nada mejor que eso. Había y hay un mandamiento de santificar el sábado, pero ese día de reposo no era el domingo. No hay ninguna evidencia bíblica de que se realizó el cambio, ¿verdad? Ninguno. Así que, cuando miramos los textos, sí, los que los protestantes modernos intentan utilizar bajo la instigación de la enseñanza jesuita, entonces citarán estos 8 versículos. Mateo 28:1. Y al fin del sábado, cuando ya amanecía para el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Eso cambia el día de reposo? No, esa es una afirmación histórica. Bueno, ¿por qué no vinieron el sábado, que fue después de la crucifixión? Porque descansaron el día de reposo y guardaron los mandamientos conforme a la ley. Sí, ok. Así que eso es una declaración histórica. Bueno, creo que no está ahí arbitrariamente, creo que está ahí a propósito. Ok. Y cuando pasó el sábado, dice Marcos, y en realidad te dice eso, que María Magdalena, madre de Santiago, había traído especia aromática para que vinieran a ungirlo. Entonces era un día laboral común para ellos, ¿verdad? El domingo sí, pero no lo hicieron en sábado, así que es solo un hecho histórico. No hay ningún cambio de culto aquí. No, en realidad se trata de reconocer el sábado. Y luego Marcos también dice, y muy de mañana en el primer día de la semana llegaron al sepulcro al salir el sol. Esta es una declaración histórica. Lucas dice ahora que el primer día de la semana, muy temprano por la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras cosas consigo. Declaración histórica. Ahora la cosa se pone interesante. Juan 20, versículo 1. Y en el primer día de la semana vino María Magdalena temprano, cuando todavía estaba oscuro, al sepulcro, y vio la piedra que estaba quitada del sepulcro. Así que lo que es interesante aquí es que mientras aún estaba oscuro, porque el sábado va de puesta de sol a puesta de sol, así que cuando el sol se puso después del sábado, ellos pudieron haber partido en ese momento. Sí, como en el primer día no podrían ver nada. Estaba muy oscuro, demasiado oscuro, y no tenían luz en las calles en ese punto. Tampoco tenían linterna, solo una antorcha. Pero vinieron mientras aún estaba oscuro, para poder proceder enseguida a hacer lo que querían hacer cuando hubiera luz. Ahora obviamente no pensaron en la gran piedra que había estado allí. Solo querían llegar al cuerpo de Jesús. Entonces veamos esto. Entonces aquel mismo día por la tarde, porque Jesús había dicho, no me toques, no he subido a mi Padre. Así que él le dijo eso al ladrón a la derecha, que dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás en el reino. Eso es, echa por tierra ese argumento, porque obviamente él no había estado con el Padre todavía. Así que no hay forma de ir directamente al cielo después de la muerte. Luego el mismo día por la tarde. Así que Jesús había resucitado. Él dijo, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Voy y volveré. Id y avisadle a los discípulos. Así que aquella misma tarde, que era el domingo por la tarde, siendo el primer día de la semana, las puertas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, entonces tuvieron una sesión de adoración para celebrar la resurrección. De nada, estaban escondidos. No tuvieron miedo el día de reposo, porque sabían que los judíos le harían lo mismo, sí. Pero estaban bastante asustados el primer día de la semana y entonces se reunieron para esconderse. Así que esto no es una reunión de la iglesia. Definitivamente no, esta es una reunión de miedo. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ok.
Así que aquí no hay culto dominical, no. Ok, Hechos 27. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, estando dispuesto a partir al siguiente día, y continuó su discurso hasta la medianoche. Oh, entonces estaban celebrando un buen servicio religioso allí, ¿verdad? Ahora vamos a desempaquetarlo con cuidado. Cuando los discípulos se reunían para partir el pan, hay textos paralelos que dicen que se reunían todos los días para partir el pan. Sí, cada día que venían. Sí, eso no hace que este día sea especial. Y Pablo les predicó que estarían listos para partir al día siguiente. Entonces, ¿cuándo se juntaron? Después de irse el sábado. Sí, terminaron el sábado, se reunieron para tener una comida y bueno, llegó Pablo y continuó su discurso hasta la medianoche. Así que pues el sábado finalizó el sábado por la tarde, sí, al atardecer, y predicó hasta la medianoche. Ahora otro texto te dirá que había muchas luces allí porque ya estaba oscuro. Entonces lo que tuvieron fue una reunión de la iglesia después del atardecer. Pero el papado no celebra el domingo de puesta de sol a puesta de sol, porque eso sería un poco demasiado bíblico incluso para otro día. Así que lo cambiaron de medianoche a medianoche, ¿ok? Ahora, si este era un día tan sagrado y había reemplazado al sábado, entonces mi pregunta es, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué predicó hasta la medianoche del primer día de la semana? En otras palabras, después de la puesta de sol, del sábado, hasta la medianoche, porque les dijo, mañana me voy a un largo viaje. Entonces, ¿iba a violar su domingo emprendiendo un largo viaje? Sí, lo habría hecho si eso hubiera querido mantenerse sagrado. Ok. Y habían guardado el sábado todo aquel día, y ahora están reunidos hasta la medianoche, y el pobre viejo Uticos estaba un poco cansado y se cayó por la ventana, ¿ok? Así que todo este drama ocurrió en la noche del sábado. Sí, no fue un servicio dominical. Y ahora la recolección. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora, algunas de las traducciones dejarán claro que esto no sucede en el ámbito de una iglesia, sino en casa. Así que cada uno puso en casa su ofrenda. El primer día. Que Dios os haya prosperado. No habrá reunión cuando yo venga. No quiero la recoleta de la iglesia cuando venga. Así que estas personas ganaban su salario semanalmente. Recibieron su salario un viernes. Eso fue el día de preparación. No había tiempo para trabajar en las finanzas porque se acercaba el sábado. Después del trabajo, prepárate rápidamente para guardar el sábado. Y luego cuando termine el sábado, podría ser el sábado por la noche, después del atardecer. Bueno, entonces puedes ir y decir, ¿cuánto estoy dispuesto a dar de este salario al Señor? Apártalo en tu casa. Esto no era un servicio religioso, esto era una distorsión total de los hechos. De hecho, debían hacerlo en casa y guardarlo allí. Y no se lo den a nadie. Y luego, cuando venga, todos puedan traer su donativo para la iglesia. Y el otro texto en el que todos ponen sus esperanzas en Colosenses 2. Estamos haciendo esto solo para completar, porque lo hemos hecho muchas veces. Vamos a repasarlo, solo para ponerlo en el paquete. Se habla aquí de la escritura de ordenanzas. No se puede leer Colosenses 2.16 sin leer 2.14, ¿correcto? O sin leer Efesios, donde se refiere a la misma escritura de ordenanzas que era la ley de Moisés, el cual no estaba en el arca, sino al lado del arca. Es la ley ceremonial. Y afirma que esta escritura de ordenanza, la ley ceremonial, fue clavada en la cruz. Y eso fue escrito contra ellos, sí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque había cumplido la ley ceremonial. El triunfo sobre ello se convirtió en mediador. Él había pagado el precio por el pecado. Así que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, en plural, días. Ahora bien, algunas
de las traducciones modernas con influencia católica romana usarán el día de reposo con letra mayúscula y no en plural como aquí, días de reposo. Y esos días de reposo tenían que ver con comer y beber, así que eran leyes ceremoniales y no tenían nada que ver con el sábado, el séptimo día de Dios, que no tenía nada que ver con comer o beber. Entonces, ¿a qué se referían? Eran una sombra de lo que vendría. ¿Qué era la sombra de qué? Del cuerpo de Cristo. Así que apuntaba hacia Cristo. Que nadie os prive de vuestra recompensa con una humildad voluntaria y con adoración a los ángeles, entrometiéndose en cosas que no ha visto vanamente inflado por su mente carnal. Así que la ley ceremonial referente al sacrificio de Cristo con sus sábados ceremoniales ya no son vinculantes, nada que ver con el sábado, nada que ver con el sábado semanal. Así que cuando Apocalipsis nos advierte en el mensaje del tercer ángel que debemos evitar la bestia y su imagen y la marca de la bestia en la frente, la bestia y la imagen es el mismo tipo de sistema que gobernaba en la Edad Media. La Iglesia y el Estado se unen. Y hoy tenemos a la América protestante diciendo que la Iglesia y el Estado deben unirse y que debemos introducir una legislación moral, incluyendo lo que discutimos con Lennox y con Douglas Wilson, incluyendo el sábado, su domingo. Y por eso hay que evitar esa imagen. Ahora, la imagen es algo que se parece al original. Y el protestantismo se parece mucho al original. Porque básicamente, al unirse con Roma, dejó de lado la mediación de Cristo y aceptó la mediación espitémica. Lo que significa que son muy parecidos al original. El original es el catolicismo romano, exactamente. Así que no debemos aceptar la marca, y dijeron que nuestra marca de autoridad es el culto dominical. Así que no puedo aceptar el culto dominical porque eso convierte al Papa en la autoridad. Tengo que aceptar el sábado, que convierte a Dios en la autoridad. No puedo aceptar la mediación de un Papa, o de una iglesia, o de un caminar por un laberinto, o ejercicio de la yola, hablando con demonios y pretendiendo que son ángeles o María o lo que sea. Mi mediación viene de Cristo y solo de Cristo. Así que esta imagen de la bestia, este conglomerado de falsas enseñanzas mezclada con el poder del Estado, tengo que evitarlo. Y tengo que evitar la marca de la bestia donde la propia bestia dice que es domingo. Pues bien, si lo hacéis, entonces beberéis del vino de la ira de Dios, que se vierte sin mezcla. En otras palabras, no habrá piedad. Se acabará. Esta es la prueba final. Este es el iceberg, lo que tenemos aquí adelante que afrontar. Y en Apocalipsis 18 se nos dice que el sistema, esta imagen de la bestia, se ha convertido en una casa de demonios. Sí. Entonces, porque no predica el evangelio de Cristo, no están predicando el evangelio original de Jesucristo y parecen una autoridad cristiana, invocan el nombre de Jesús, pero eso no te hace cristiano. El catolicismo invoca el nombre de Jesús, pero niega la expiación, ¿ok? El protestantismo cree que invocando al Espíritu Santo, que se supone debe guiarte al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, recibirás empastes de oro y mucho dinero y prosperidad aquí en la tierra y el poder de gobernar sobre todos los demás, lo cual es tan ridículo como lo que creía Roma en la Edad Media. Sí, el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede cuando reemplazamos el evangelio simple con esto? Pues bien, os convertiréis en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Es un espíritu santo falso, un espíritu inmundo que te está llevando por mal camino y te está llevando a aceptar un espíritu espurio de obediencia, a una obediencia bíblica. ¿Por qué? Porque las naciones se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Han bebido sus doctrinas y están dispuestos a hacer concesiones en ese sentido. ¿No han transigido en cuanto a la doctrina de la justificación? Sí, ya han hecho todo este compromiso, todo está hecho.
y los reyes de la tierra han fornicado. No se están uniendo la iglesia y el Estado, definitivamente. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus delicadeces. ¿Vemos eso? Bueno, en la segunda parte podemos demostrar todas estas cosas que realmente están pasando. Y entonces oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. No tengas nada que ver con un sistema falso de adoración que comprometa tu fe en Cristo. Así que vamos a terminarlo, Martín. El sábado será la gran prueba de la lealtad, porque es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final llegue a los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven. No es un problema solo del día, es un paquete completo. ¿De quién es la autoridad, verdad? Aquí es donde caen aquellos que presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel que dice no aceptar la marca de la bestia, sino la justicia de Cristo. Y a menudo han sido considerados como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría el control de los Estados Unidos y que la iglesia y el Estado se unirían para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios han sido declaradas infundadas y absurdas. Martín, ¿no hemos demostrado una y otra vez que no son infundadas ni absurdas y que ahora se están poniendo aún más en línea? Entonces nos encontraremos con un iceberg. Está más adelante. Así que Martín, afrontemos el iceberg. Oremos para que el Señor nos dé la fuerza, no solo para enfrentar el iceberg, sino para permanecer en el barco. Es por eso que en la segunda parte definitivamente podremos discutir cómo podremos mantenernos en pie. Sí, hasta cuando llegamos a eso, terminemos con una oración. Sí. Padre Celestial, hemos hecho un rápido resumen de la historia y de la terrible apostasía que te excluyó del plan de salvación y lo reemplazó con poderes terrenales. Padre Celestial, danos sabiduría para concentrarnos en la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos las fuerzas para creerla, para vivirla y para afrontar cualquier oposición que se le presente. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.